Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: Id al mundo entero, proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos: echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos. Y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Después de hablarles, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos se fueron a predicar por todas partes y el Señor cooperaba confirmando la palabra con las señales que los acompañaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Como decíamos al principio, celebramos hoy la fiesta de San Marcos Evangelista. Y es que durante todos los meses del año celebramos o algún apóstol o algún evangelista, y a veces algún apóstol y evangelista. Y es que San Marcos, y nos lo ponen expresamente esta primera lectura, es uno de los grandes colaboradores de los apóstoles, más joven que los apóstoles, y que si algo tenía de especial es la humildad. Es un personaje que no se hace ver, colabora en todo, hace lo que ha de hacer. Por eso nos ponen esta lectura: revestíos todos de humildad en el trato mutuo. Dios resiste a los soberbios, da gracia a sus humildes. Así pues, sed humildes bajo la poderosa mano de Dios. Y por eso esta lectura, y por la parte final, Marcos es el que es humilde realmente y está al servicio de la Iglesia y hace lo que ha de hacer. Y a nosotros nos da un servicio magnífico dándonos su Evangelio, que es el Evangelio de Cristo, el Evangelio que nos da San Marcos. Pero también nos ponen esta lectura por estas frases finales. Os saluda la comunidad que en Babilonia, no es que estuviesen en Babilonia en esos momentos, en Irak, sino que Babilonia era el nombre que se le daba a Roma. Roma, y Pedro estaba en Roma y era el modelo caótico de una ciudad inmersa en el pecado y en el mal, y más cuando habrá esa gran persecución de Nerón, donde morirán tantos y tantos cristianos por la maldad de Nerón y de tantos otros. Por eso la comunidad que está en Babilonia, o sea que está en Roma, quiere decir aquí, comparte vuestra misma lección. También Marcos, mi hijo. Marcos, mi hijo, es este Juan Marcos, que así se llamaba, y es este Marcos el evangelista. Pero también hay un último punto en el centro de este texto, cuando nos dice que todo el mundo entero está pasando por los mismos sufrimientos. Son los momentos de persecución, los momentos difíciles. Y a veces muchos cristianos vemos solo a nosotros mismos, nuestros problemas, y estamos centrados solo en nosotros. El amor de Dios nos ha de ir centrándonos en Él y en el bien de toda la Iglesia, no solo en el nuestro. Y en esto Marcos hizo esta labor espléndida. Y el Evangelio nos da el sentido de las fiestas de los apóstoles y de los evangelistas. Jesús, 40 días después de haber resucitado, lo celebraremos ya dentro de poco, se apareció a los 11 y les dijo: id al mundo entero, proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará, el que no crea será condenado. Esa es la misión de la Iglesia: anunciar a Cristo resucitado, anunciar la salvación y dar los medios de salvación. ¿Y cuáles son los medios de salvación? Pues primero es la misma doctrina de Cristo, para saber qué es lo que Él nos pide y el camino que quiere que sigamos, que es a Él mismo. Y después darnos los sacramentos como fuente de alimento para la vida cristiana, fuente de presencia de Jesús en su Iglesia,
fuente de salvación para cada uno de nosotros. Y acaba el Evangelio hoy diciendo: y se fueron a predicar por todas partes, y el Señor cooperaba confirmando las palabras con las señales que los acompañaban. Es, en el fondo, el sentido de toda la Iglesia: ser testigo de Cristo, anunciar a Cristo. Los que crean se salvarán. Los que renuncien a la fe no pueden salvarse. Y a veces aquí hay gente que lo critica todo diciendo: bueno, estos curas que dicen que el que no se convierte no se salva. Que no, es que son palabras del mismo Evangelio. El que cree se salvará, el que no crea será condenado. Es que la fe es importantísima, pero no es esa fe moderna, al occidental. Yo creo y ya está. Esa fe que instauró ya prácticamente desde el siglo XVI el protestantismo. Basta una fe vacía, yo creo. No. Es esa fe que te lleva a vivir el Evangelio, que te lleva a ser fiel a Cristo, que te lleva a aquello que prometimos en el bautismo: el creer en Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, en el don de la Iglesia, en el perdón de los pecados, en la vida eterna, y a la vez renunciar a aquello que nos aparta de Dios, renunciar al pecado, renunciar al mal, renunciar al diablo y tener en el centro de mira al único Dios que se nos muestra en Jesucristo, su Hijo, nuestro Señor.